amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy estamos nuevamente con ustedes para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, les saludo cordialmente y los invito a que se queden con nosotras porque esta tarde vamos a hablar de cosas muy interesantes. Vamos a conocer lo correspondiente a las consultas populares, que es un tema que va a estar de moda próximamente. Y por supuesto, pues también tenemos una invitada, así que no se vayan. Hoy van a aprender muchas cosas muy interesantes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa el día de hoy. Gracias por el favor de su atención. Le pedimos a Dios bendiga este programa y que sea de edificación para ustedes, para que sigamos aprendiendo, para que sigamos conociendo cómo formamos nuestra república, cómo llegamos a este momento de la historia y en qué vamos y hacia dónde vamos. Bienvenidos amigos, soy Arely Meja. ¿Qué tal? Pues exactamente como lo dijo Arely la semana pasada, ella estuvo hablando de las consultas populares, ¿no? Pero en realidad estuvo hablando de las consultas, voy a decir este término, perdón, patito, que se han ahora sí que inaugurado en este sexenio. Es decir, tenemos un mecanismo muy interesante desde la Constitución, lo marca, así que la planeación debe de ser democrática y deliberativa, ¿sí? En sus artículos 25 y 26 constitucionales, donde tenemos por ahí la participación conjunta de lo privado, lo público y lo social. Esto implica que al llegar cada gobernante tiene que hacer un plan nacional de desarrollo, ¿sí? Pero debe de ser democrático y debe ser deliberativo. ¿Qué significa esto? Que de algún modo se tienen que establecer bases para que la sociedad participe en la elaboración de ese plan, sí, por supuesto, y además, posteriormente, porque van a establecerse leyes al respecto, va a establecerse un presupuesto de egresos y, por supuesto, la ley de ingresos, entonces tendrá que participar el órgano legislativo, ¿sí? Que precisamente va a formalizar este acto con el cual se va a regular esta planeación democrática nacional. Nada más que tenemos un problema en este sexenio, que no tenemos un plan nacional de desarrollo. Les recuerdo que el mandatario nacional no presentó un plan nacional de desarrollo, presentó una cosa, y voy a usar la palabra cosa de verdad, porque los analistas no terminaron nunca de ponerse de acuerdo qué era. Una parte, un tema así ideológico, un ideario ahí raro, con consignas y cosas muy de López Obrador. Y la otra parte, pues tenía algo de técnico, ¿no? Que al parecer, pues sí, los expertos en nuestra área financiera, en nuestra área económica, pues habían pues participado en formular, pero no realmente teníamos una cosa que pudiéramos considerar un plan nacional de desarrollo. Entonces seguimos sin tenerlo, porque se presenta después de un año de que entra en funciones el gobierno, o sea, se le da ese tiempo para que lo formule. Entonces, propiamente no tenemos nada formalizado, pero a fin de cuentas se puede consultar a la ciudadanía. Entonces, el esquema que Arely comentó la semana pasada, que es un esquema donde no hay certeza jurídica, donde ponen las urnas que quieren, donde quieren, con quien quieren, seleccionan a las personas, como ella nos lo relató, y entonces vota un porcentaje mínimo de la población. Por ejemplo, se canceló un aeropuerto con menos del 1% de gente que acudió a votar, gente que además nunca fue informada, gente que no es experta en el tema ni aeronáutico, ¿sí? Y que a final de cuentas, con su decisión, que dicen que dijo que sí, porque tampoco nos consta, ¿no? Vamos a ver en el segundo de mis segmentos, pues qué son los requisitos que deben de seguirse para que realmente haya una consulta popular en forma legal, ¿no? Que sea verdaderamente con certeza jurídica. Entonces, nada de eso hubo, incluso se sorprendió a gente tachando boletas, porque la ciudadanía no acudimos, la ciudadanía que estamos por el respeto a la ley, pues no acudimos porque sabíamos que eso no era una consulta popular. Entonces, los cuantos o los pocos que asistieron le siguieron el juego al presidente y él dice que cancelaron el aeropuerto, ¿no? Esto es una forma de quitarte responsabilidad y dejársela al disque pueblo bueno y sabio, cualquier cosa que esto signifique, ¿sí? Cuando un gobernante tiene la responsabilidad, entonces él que quiere que en el futuro, si existiera una demanda, un juicio político, etcétera, él va a querer echarle la culpa al pueblo,
¿no? Esa es la idea de él. Vamos a ver qué pasa si realmente algún día existe un juicio político y se le reclaman estas cosas, pues ya veríamos qué pasa, pero esa es la idea, originalmente esa es la idea. Y luego con el mismo esquema barato fueron y cancelaron una cervecería. ¿Sí? Entonces se fueron a Mexicali, otra vez convocaron unos cuantos y otra vez una cantidad mínima, tampoco lograron el 1%, fueron y dijeron que había que cancelar una cervecería. Lo que les quiero decir es que en ambos casos ya se ha indemnizado a las personas que fueron afectadas. Entonces, en ambos casos, los mexicanos, como decía Arely la semana pasada, ya tenemos deuda personal, porque vamos a dividir la deuda pública entre cada mexicano, y entonces hoy en día los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, todos tenemos una deuda personal que ronda los 7,000 pesos, ¿no? 6,500 a 7,000 pesos. Ese es el punto. Esas no son las consultas populares. Las consultas populares son más bien como lo que han hecho estos legisladores que llaman a lo que hoy se han dado en convocar como un parlamento abierto, ¿sí? Sí. Ya sea en el Congreso de la Unión, ya sea en los congresos locales, y entonces a través de una convocatoria previa se formula un tema que es el que se va a debatir, que es la legislación que se está proponiendo, la iniciativa que se ha presentado y cuyo tema se va a debatir para que los expertos y los interesados, porque pueden ser ciudadanos ahora sí que comunes y corrientes, pueden presentarse para aportar una idea, para aportar lo que vaya en forma de ponencia, no tiene que ser ni muy formal ni nada, y entonces se llega a los legisladores, se les llevan ideas, se les llevan argumentos, se les lleva información para que puedan tomar una mejor decisión, ¿sí? Entonces esto se hizo aquí en el estado de Guanajuato con 17 ponencias para 3 iniciativas que se habían presentado en relación a la despenalización del aborto. Una sola tenía contenido religioso, la otra tenía contenido religioso y filosófico, y las otras 15 de 17 eran contenido médico, antropológico, jurídico, sociológico, psicológico y médico, ¿sí? Entonces, con ese antecedente, nuestros legisladores pudieron tomar una buena decisión y votaron en contra de la despenalización del aborto. Sin embargo, en el Congreso de la Unión se han llevado parlamentos abiertos, por ejemplo, para el tema eléctrico, para el tema de hidrocarburos, no se les ha hecho ningún caso y como pidió el presidente, se han pasado sin cambiarle ni una coma. Así las cosas. Caramba, sí. Y esta frase, caramba, es que es una expresión que se usa en distintos momentos y para depende de la situación. Miren, amigos, este país tardó en construirse en la manera que está hecho hoy, con toda esta variante de leyes y la Constitución con lo que subió, bajó, cambios, todo lo que hubo, para que este país llegara todavía, porque Nancy estaba estudiando el tema de, o sea, cómo iba avanzando nuestro país, porque es muy importante que sepamos cómo se manipula la conciencia popular, y recordemos popular de pueblo. El pueblo somos todos, no es el pueblo sabio y bueno, la gente más pobre y más desinformada y más ignorante de este país, no. El pueblo somos todos. Entonces eso del pueblo sabio y bueno es una frase para manipular a la gente. Hay que olvidarnos de esa frase tonta, el pueblo sabio y bueno. Somos todos el pueblo y la sabiduría está en la gente mayor, creo yo, porque son los que han vivido la historia de este país, son los que pueden dar cuenta de lo que hay. La gente mayor, miren, hay una sabiduría en verdad, ese es el pueblo sabio. Hay gente en el campo, gente muy mayor que han vivido desde, bueno, podría decir ya casi van avanzando desde el periodo post-revolucionario, ¿no? O sea, gente que conoce la historia de este país, todo lo que pasó y saben, nuestro país no está mal. Quiero que lo sepan, quiero que lo concienticen, se los puedo decir con toda certeza, no estaba tan mal, quiero decir, porque ahorita sí está muy mal, no estaba tan mal hasta el periodo de la administración pasada, a pesar de esa inmensa corrupción, porque eso no lo vamos a quitar, o sea, aquí hablamos con verdad, y aquí hablamos con datos y con sustento real. Con esa inmensa corrupción, el país
estaba hasta el 2018, éramos la 15ª economía del mundo, un país en una economía pujante, emergente, con inversión extranjera, era constante la atracción de inversión a nuestro país, era constante el movimiento y flujo económico en nuestro país. Y saben, nuestro país realmente es un país tan bonito que tiene tanto. En 2, 3 ocasiones les dije, cuando mencionábamos las marchas en la Ciudad de México, y les decía yo, la Avenida Reforma, una de las más bonitas del mundo, se los puedo asegurar al 100% que es una de las más bonitas del mundo, con esa infraestructura, con toda esa arbolada, ancha, grande, con edificios modernos de primer nivel, una arquitectura de primer nivel. Imagínense ustedes que este país no lo quiebren en 2 años más, que desaparezca. O sea, esto que conocemos hoy de bienestar, que costó años construir, porque hemos tenido todo. Imagínense que desaparezca. ¿Por qué menciono estos aspectos? Porque precisamente en estas figuras que estamos manejando del referéndum, el plebiscito, de lo que hablé la semana pasada, que les quiero dar cuenta muy clara, el plebiscito es netamente lo que el pueblo pediría que se hiciera, una consulta o que se cambiara o alguna propuesta que se llevara ante las cámaras para que se aprobara, porque fuera una cosa para bien del pueblo, para bien de la sociedad mexicana. Y el referéndum, saben ustedes, son iniciativas que lanza el Ejecutivo y que entonces se supone que en la práctica deberíamos todos decidir. Se debería hacer la famosa consulta ciudadana y decir si nosotros queremos que se apruebe, porque volvemos al ejemplo que mencionó Nancy hace un momento, que fue el que mencioné la semana pasada, lo de la consulta cuando el aeropuerto, si dejábamos y cancelábamos la magna obra del Aeropuerto Internacional de Texcoco para construir ese aparato que no sabemos qué es realmente, es una antigua estación de aterrizaje de aviones después de la Segunda Guerra Mundial, da la impresión que se tratara de eso. Esa consulta ciudadana, de verdad que no la podemos tomar en cuenta porque, o sea, dijeron que se tomaba en cuenta, pero se tomaba en cuenta a partir de qué, porque lo dice el Ejecutivo, pero basado en que si solo hizo su consulta en determinado grupo de personas, un grupo sesgado. Entonces, de esas consultas es que hoy tenemos que dar cuenta de que tenemos que afianzarlas bien, porque son mecanismos constitucionales para que el pueblo pueda ejercer sus derechos, defenderlos y que podamos exigir lo que nosotros necesitamos. Entonces, la figura del plebiscito, de verdad que son, lo dijo Nancy, mecanismos jurídicos y sociales que se tienen que poner ya sobre la mesa para que los empecemos a llevar a cabo, y el referéndum para exigir cuando, por ejemplo, el Ejecutivo quiere pasar una tontería como eso de cancelar el aeropuerto de Texcoco o lo que dijiste, la cervecera Constellation Brands. Entonces, una cosa así, claro que tenemos que negarnos totalmente porque es una manera de ir tirando la inversión de este país, de ir bajando la economía y el nivel de la sociedad de este país y de la población. Así es, y fíjense, las verdaderas consultas populares sí tienen una serie de reglas que voy a comentar a continuación, y por supuesto las puede pedir el Ejecutivo, puede ser el propio presidente, el mandatario nacional, puede ser el 33% de los miembros de una de las cámaras, ¿sí?, o puede ser los ciudadanos en un número del 2% de la lista nominal. La semana pasada hablábamos de un porcentaje y en esta ocasión serían alrededor de 20 millones, ¿sí? La semana pasada decíamos que eran 12 millones y fracción, ahora andaríamos rondando los 20 millones de mexicanos para poder solicitar una consulta popular. Ahora bien, la Corte va a intervenir porque va a decidir si hay constitucionalidad en la pregunta que se va a formular y además, en el caso concreto, porque pueden participar, decía yo, el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces tenemos una situación de que algo importante, no solo federales, porque también pueden ser las entidades federativas, es el mismo 2%, puede ser más de una entidad federativa y tendría que ser el 2% de la lista nominal a que correspondan esas entidades federativas. Sin embargo, hay un tema muy interesante porque luego dirían, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿A poco sí le van a hacer caso al pueblo? Si vota el 40% de esa lista nominal, sería obligatorio que pasara
la respuesta del pueblo, ¿sí? Obligatorio, el 40% votando. Es muy alto ese porcentaje y créanme, lo tenemos que superar, por supuesto, este próximo 6 de julio. Tenemos que votar más del 60% de los ciudadanos. Después vamos a hablar de ese tema, pero sí les quiero comentar que es importantísimo que votemos. Hay unos temas que están restringidos, entonces no se pueden pedir consultas populares sobre derechos humanos y sus garantías, sobre la duración de los cargos de elección popular, sobre el ejército y la fuerza aérea, o sea, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, tampoco nada que tenga que ver con el sistema electoral ni financiero, porque avise, son cuestiones muy especializadas, nada que tenga que ver con el presupuesto de egresos, recuerden, ahí sí está en manos de nuestros representantes. De ahí la importancia de tener contrapesos este 6 de julio, porque ellos se encargan de nuestros recursos. Y tampoco, fíjense, esto lo puso el actual mandatario con toda la intención de que no podamos quejarnos contra Dos Bocas, contra este lugar que no es realmente un aeropuerto, ¿sí? Santa Lucía, que ni siquiera el espacio aéreo es suficiente para que albergue a 3 aeropuertos funcionando simultáneamente, y el Tren Maya, que es ecocida y que no está aceptado por las comunidades de pueblos originarios que existen por ahí. Entonces, tampoco puede irse, y esto quiero decirlo muy claramente porque hemos visto afanes tiránicos en este mandatario nacional, no puede, insisto, ir respecto de los principios contenidos en nuestra Constitución relativos a la forma de Estado y de gobierno. Así no vamos a cambiar ni de que esto es una república, ni de que es federal, representativa, laica, popular. ¿sí? Eso no va a cambiar por una consulta. Así haga una consulta, Patito, efectivamente nosotros podemos revertir esto en tribunales, no solo nacionales, sino internacionales. Aquí hay un tema importante, entonces viene la Corte a participar en un prerequisito de decidir si es constitucional la pregunta, y ya lo vivimos. Recuerden que hay una pregunta que lanzó el año pasado el mandatario nacional respecto de enjuiciar a los expresidentes con nombres y apellidos, y la Corte le dijo, eso no es constitucional. Eso implica una venganza privada, entonces lo que vamos a hacer es una pregunta donde se pueda decir que si se va a responsabilizar vía un juicio, pues a diferentes entidades y autoridades que pudieran haber violado la ley, ¿no? Lo cual es perfectamente válido. Tampoco le aceptaron, quería estar en la boleta, quería que fuera en el mismo día de las elecciones, y quedó para agosto. En los primeros días de agosto se hacen esas consultas. Ojo, aquí hay un tema, son costosas, estamos hablando de por lo menos 8,000 millones de pesos. El INE no le dieron, bueno, fueron 890 millones en lo que presupuestaron el ejercicio, no se los dieron al INE, de hecho le recortaron esa parte porque el INE, cumpliendo sus obligaciones, pasó para el presupuesto del 2021 esos millones para poder hacer la consulta y se los recortaron. Entonces, en teoría, pues no va a haber consulta porque pues no hay con qué. El INE en próximos días nos va a decir si va a haber o no va a haber, pero la verdad es que no veo con qué dinero, ¿no? Y entonces ya con eso les diría, el INE se va a encargar, entonces sí, de realizar todo el proceso completo, como se hace un proceso electoral, nada más que relativo a una consulta popular, hasta concluir con las resoluciones y con la validación de los resultados, tal como hace en un proceso electoral. Es una pena que tengamos que estar aguantando tanta cosa, ¿verdad? Tanto estrés, porque de verdad que cada que se dice algo que sabemos que atenta claramente contra los derechos del pueblo, que es cuando se hacen estas cosas que impone el ejecutivo, el presidente que tenemos, cuando quiere imponerlas. Y entonces cuando pensaba hoy imagínense ustedes, bueno, afortunadamente se supone que se ha hecho la figura de la revocación de mandato, porque esto tiene más o menos un año que entró, ¿no? Para que se ejerza. Y entonces aquí tendría que venir el voto de los ciudadanos para que se diera esa revocación. Claro que saben, todavía esto tiene todo un mecanismo constitucional, pero de una forma que a lo mejor, y lo estábamos pensando, decían hace un momento, lo que pudiera hacer es que se empezaran a practicar en este país los juicios políticos contra los funcionarios públicos que no funcionan, contra los funcionarios públicos que están haciendo muy mal las cosas,
para que podamos tener, y es que es de aquí entonces de lo que se trata, por eso estas figuras tan importantes, reitero de nuevo, referéndum, el plebiscito, más aún el plebiscito, porque era para, si tendríamos que, imagínense, meter esto de la revocación de mandato, porque no nos gusta cómo está gobernando el país, cómo está manejando la economía, la seguridad, la salud, el sistema de salud, cómo está ahorita con la pandemia, este pésimo manejo, cómo se ha dado. Entonces, si no nos parece, es que debemos hacer valer nuestros derechos. Oye, no me gusta cómo lo estás manejando, entonces tienes que, tenemos que relevarte porque no estás funcionando, no estás haciendo las cosas como debemos o como esperamos. Entonces, esta figura de la revocación de mandato, que tiene más o menos un año, fíjense, porque claro, para tantos funcionarios corruptos que hemos tenido a lo largo de la historia y a lo largo del país, gobernadores, diputados, senadores, alcaldes, diputados locales, todos estos malos manejos que se han hecho, el presidente de la República, tanta corrupción, todo esto, hoy esa figura nos sirve, son figuras que debemos ir afianzando cada vez más en nuestro conocimiento y como pueblo para exigir que se cumplan y que se hagan valer, porque precisamente el tema de la revocación de mandato también tendría que ser en las dos primeras partes del periodo de gobierno, por decir, si el periodo de gobierno del presidente de la República son 6 años, después de 2 años ya se da cuenta uno cómo está haciendo el desempeño, ¿no? Que cómo va llevando, cómo va conduciendo el desarrollo de este país. Y si no hay resultados, entonces se puede exigir la revocación del mandato. Esta figura también debería estar empezando a ser ya como muy, pues ponerse sobre la mesa de todos los congresos locales, de los estados y del Congreso Federal, para que se pudiera llevar a cabo. Entonces, yo creo que sí vamos a empezar a ver estas figuras, amigos, ya muy pronto, el juicio político contra funcionarios que no funcionan. Y ya todo esto está sustentado en la Constitución, porque además la figura de la revocación de mandato, les digo, entró en vigor está dentro de los artículos transitorios, pero y además está presentado ahí como en el caso en el 110 constitucional, cuando habla de traición a la patria. Son varios mecanismos, y traición a la patria, ¿saben qué? Es quebrar la economía y estar destruyendo las instituciones. Eso es traición a la patria. O sea, tenemos que tenerlo claro, porque no podemos estar hoy tratando de cubrir las cosas. Todo lo que se está manipulando desde la presidencia de la República o desde el púlpito de las mañaneras para engañar al pueblo y para hacer pasar todas las cosas que no nos convienen, que no son buenas para nosotros y para el país. Así es. Entonces, ¿no? Así es. Muy bien, amigos, pues vamos a nuestro corte y vuelvan en un momento, estamos con ustedes. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. Hola, ¿cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Canal Foro CX marca la diferencia. Produce tu contenido audiovisual con nosotros. Transmisión en streaming, logotipos y anuncios. Formato de televisión con creatividad e innovación. Aquí, en Canal Foro CX. Canal Foro CX, un foro de expresión libre. Canal Foro CX marca la diferencia.
pues bueno, vamos a ahora sí que a nuestro segmento de análisis y reflexión sobre el estatus de los derechos de los mexicanos. Así que vamos a ver un video para poder hacer unos comentarios al respecto. El INAI, el IFETEL y ¿cómo se llama el de la competencia? COFESE. COFESE. Todos esos y muchos más se crearon para defender a grupos de intereses creados, a las grandes empresas y a los que se dedicaban a saquear al país. Se crearon todos esos organismos. Este de la transparencia, pues fue el que negó los expedientes de la empresa Odebrecht, o mejor dicho, resolvió que se iban a mantener en secreto los expedientes de la empresa Odebrecht, de la que daba sobornos a los que yo hacía referencia. Imagínense un instituto de la transparencia que resuelve no dar a conocer información sobre el expediente de Odebrecht. Y ahora se inconforma y se manifiesta y actúa en favor de las telefónicas, que porque se van a violar datos personales. Las telefónicas en sus sistemas piden los mismos datos. Los bancos solicitan los mismos datos. Solamente que no solicitaban datos para las tarjetas que se vendían al por mayor y que esas tarjetas se utilizaban en algunos casos para la extorsión, para el secuestro, pero como a las telefónicas lo único que les importa es el dinero, su Dios es el dinero, entonces se lanzan porque van a dejar de vender, según ellos, van a dejar de lucrar. Entonces, nosotros tenemos que defender a los ciudadanos y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Muy bien, amigos, pues me voy rápido porque de verdad fueron tantas mentiras que no sé ni por dónde empezar. A ver, empecemos por el final. No es para defender a los ciudadanos. Los ciudadanos corremos un grave riesgo si se entregan los datos biométricos al Estado. Ojo, si se le entregan una telefónica y la telefónica viola nuestro derecho, si su base de datos aparece en un mercado, en Tepito, en la red, en la deep web, lo demandamos. Y el dinero con el que va a indemnizar es de la empresa. Si el Estado nos viola el derecho de todos esos datos sensibles, el Estado nos tendría que indemnizar. Entonces, ¿cómo vamos a autodemandarnos? Pues si es nuestro dinero, es el dinero de los mexicanos. ¿Y a poco y dónde los vamos a demandar? ¿Y nos van a cumplir? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A dónde? O sea, de verdad es una tras otra de mentiras. Si entregaron o no los expedientes de Odebrecht,
El punto es que no por ello vamos a solaparles, ¿sí?, al gobierno que trate de desaparecer los institutos. Hay que corregir, hay que hacer los ajustes necesarios, presupuestarios, de capacitación, de selección de los comisionados para que hagan su trabajo. Pero este es uno de los órganos autónomos que se lograron en una gran negociación, como las que tendremos cuando ya en este próximo junio logremos que se caiga esta sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Entonces, todo lo que dice sobre que si es para los ricos no es cierto, porque Telcel, por ejemplo, ha perdido mucho dinero gracias a que los mexicanos somos protegidos por el IFETEL, ¿sí?, que ha permitido la competencia en el sector telefonía. Gracias a eso, los que han perdido dinero son los de Telcel, y los que hemos ahorrado más de 25 mil millones de pesos somos los mexicanos. Entonces, lo único que está tratando el presidente es de justificar por qué quiere tener un padrón como el que solamente las dictaduras como Afganistán, Corea del Norte y China poseen. Entonces, todo lo que pueda decir sobre el tema para justificarlo es falso. La realidad es la ya mencionada. Estos organismos están vigilando nuestra privacidad de datos y por ende solamente ellos, porque además ni siquiera tiene presupuesto, ¿sí? Ni siquiera tiene presupuesto. Entonces, los mexicanos nos estamos amparando. Si quieres ampararte, busca nuestro formato en www.frena.com.mx, es gratuito y todos tenemos acceso a él. Ampárate y no permitas que el Estado tenga tus datos sensibles. Eso es inconstitucional y próximamente los tribunales seguramente lo dejarán muy claro. Y además cuando dice que les gusta el dinero, o sea, a las telefonías, por una manera absurda de acusarlas, de echar toda la culpa, como lo hace y como es su costumbre el presidente, culpar a otros para él no asumir responsabilidad de nada. Es él el que está tratando, claro, primero se pasó como una iniciativa que él seguramente pidió para que la Cámara de Diputados pasara, se apruebe, y ahora pues la cosa es defendernos. Lo dijo bien Nancy, sí está un amparo a disposición. Búsquenlo, amigos, ampárense, vayamos a defender nuestros derechos porque nuestra privacidad es el principio de nuestra libertad. Nadie puede hacer uso de ella, nadie puede pisotearla, nadie puede hacer lo que les dé la gana con nuestra persona, porque nosotros no hemos cometido ningún delito, somos personas libres y tenemos que ejercer ese derecho porque es absolutamente constitucional. Así es, amigos. Bueno, pues después de esto, ahora sí vamos a pasar a nuestra invitada, entonces vamos a un corte y ahorita los vemos en un momento. Sigan con nosotras. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la sobremesa política. Hola, ¿cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Canal Foro CX marca la diferencia. Produce tu contenido audiovisual con nosotros. Transmisión en streaming, logotipos y anuncios. Formato de televisión con creatividad e innovación. Aquí, en Canal Foro CX. Canal Foro CX. Un foro de expresión libre. Canal Foro CX marca la diferencia.
amigos? ¿Cómo están de nuevo? Pues ya saben, estamos muy contentas siempre cuando vienen nuestros compañeros de Frena, pero ahora tenemos además a una activista que tiene una experiencia muy singular, es la licenciada Araceli Vázquez, y ella ha pasado por todas las áreas. Bueno, le falta una que ya está en eso, ya este año se estrena, ¿no? Pero ha pasado por todas las áreas de la participación ciudadana dentro de nuestro Instituto Nacional Electoral. Entonces, la verdad, a mí me pareció que era la mejor opción para que nos platique todas las actividades que realiza nuestro árbitro electoral, para que sepamos los ciudadanos por qué tenemos un órgano ciudadanizado y que tenemos la posibilidad de contar con nuestra garante de la democracia. Así que este 6 de junio vamos a votar, pero primero ella nos va a platicar pues todas las áreas. Ahora sí que la vamos a dejar hablar porque van a ver qué agradable. Si algo se le pasa, pues aquí la interrumpimos, no pasa nada, ¿verdad? Pero pues Ara, qué gustazo de tenerte con nosotras finalmente. Muchísimas gracias, Nancy. Buenas tardes, Areli, de estar aquí con ustedes. Pues adelante, tú cuéntanos tu trayectoria, ahora sí que en la participación electoral, desde el principio hasta lo que viene. Bueno, primero agradecerles la invitación de estar aquí con ustedes y compartir con toda su audiencia este espacio y sobre todo tratar este tema que es tan importante ahorita de la participación ciudadana. Y la participación ciudadana la estamos viendo en el árbitro. ¿Quién es el árbitro? El Instituto Nacional Electoral. Asertivamente decías, Nancy, formé parte del INE y en su momento del IFE. Tuve la fortuna de cerrar puertas, bajar las cortinas de IFE y abrir las cortinas de INE. Efectivamente también he tenido la oportunidad de participar desde que fui capacitadora electoral en el Instituto Federal Electoral en su momento y a su vez también supervisor electoral. Pero a mí me gustaría partir de esa base y de los capacitadores electorales que ahora son capacitadores asistentes electorales. Se modificó esta figura para ampliar sus actividades. ¿Por qué considero de suma trascendencia? Tuve la oportunidad de llegar a ser hasta consejera del Instituto Nacional Electoral y también del IFE en su momento. Pero ahorita me enfoco principalmente a esta parte de esta figura, porque es el primer contacto que tiene el Instituto Nacional Electoral actualmente con la ciudadanía. Ese contacto lo realizan ciudadanos que fueron contratados a través de una convocatoria, y en esa convocatoria hubo una minuciosidad para revisar que el personal que ha sido contratado como capacitador asistente electoral fuera personal que no tiene afiliación partidista. Eso es lo que hace, eso es lo que da transparencia al Instituto Nacional Electoral, es decir, involucra a la ciudadanía a través de convocatorias. Y aparte uno de los principios rectores que tiene el instituto es la máxima publicidad, es decir, la convocatoria sale en diversos medios, aparte en la página del Instituto Nacional Electoral, y donde la ciudadanía que reúne los requisitos que te establece la convocatoria tiene la oportunidad de involucrarse en esta actividad, y después de un proceso de selección donde hay desde una aplicación de un examen de conocimientos hasta una valoración psicológica, psicométrica también, nos da la oportunidad a los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral de realizar la contratación sobre los mejores perfiles. Ahora, ¿por qué es importante comenzar con esta figura? Porque estos capacitadores electorales son los que tienen, como decía, el primer contacto con la ciudadanía, pero también el primer gran reto que tienen en todo proceso electoral. ¿Cuál es ese reto? El sensibilizar al ciudadano. Algunos dicen, bueno, es que el capacitador nada más va a dejar la notificación y va a capacitar. No, el capacitador tiene la función de sensibilizarlo, porque la gran mayoría de las veces el ciudadano, antes de que escuche al capacitador, lo primero que dice es, no, gracias, no tengo tiempo, regrese después, voy a salir del país, justamente ya tienen el viaje planeado, y aún así en época de COVID ya tienen planeación
realizada fuera del país. Increíblemente. Acuérdate de las que van a estar embarazadas para sí, esa fecha. Sí, van a estar embarazadas, ya programaron el embarazo, ya programaron la enfermedad, ya hay programación de todo, pero a eso se le llama la apatía. Eso es lo que no necesitamos más en este proceso electoral. Necesitamos la participación ciudadana, y es ahí la labor de la ciudadanía y de la ciudadanía de abrirse a recibir la notificación, porque es un honor ser seleccionado nacional para participar como integrante de la mesa directiva de casilla. No todos los ciudadanos tienen esa posibilidad de salir seleccionados. El INE no los elige de sus amigos, de los amigos de consejeros, consejeras, del personal, no. El INE los elige a través de un proceso, de una insaculación, en la cual también hay una insaculación para determinar el mes de que va a participar, la letra con la cual comenzará el primer apellido del ciudadano, y varios requisitos que nos llevan a esa selección. Pero entonces, reitero, la gran labor es la sensibilización de la ciudadanía. Por eso aprovecho a decirle a la ciudadanía, por favor, escúchenlos. Hay un compromiso ciudadano de participar. México es para nosotros. México necesita de tu participación. Escucha a ese capacitador asistente electoral, que es el primer contacto que tiene contigo. El segundo contacto que va a tener es abrirte el espacio de él, su agenda, para decirte, vamos a tratar este tema, para ayudarte a preparar de cómo vas a hacer un mejor desempeño ese día de la jornada electoral. En este caso estamos hablando del 6 de junio 2021, día de la fiesta de la democracia, donde todos estamos invitados a participar, porque es ahí donde realmente vamos nosotros a emitir nuestro voto, nuestra decisión, donde nosotros vamos a elegir lo que realmente queremos. Es ahí donde tenemos que estar informados alternamente, ¿sí?, de qué partidos políticos están en la contienda, cuáles son los objetivos, qué te ofrecen, y también valorar si anteriormente lo que te ofrecieron te lo cumplieron, ¿sí? Así son elementos fundamentales. Además, si está a favor de la vida, además de que cómo distribuye los programas sociales, si los considera dádivas o realmente está haciendo una selección y están llegando los programas sociales a la gente que tiene que llegar y no están comprando votos, entre otros elementos que tiene que valorar el ciudadano. Pero regreso a los capacitadores electorales. Ellos te van a capacitar, y en esta época de COVID, pues también hay medidas. El Instituto Nacional Electoral ha implementado también algunas áreas específico para brindar una capacitación segura. Obviamente, esa capacitación segura tiene la finalidad de no arriesgar ni al personal, a esos héroes nacionales capacitadores, asistentes electorales, y tampoco arriesgar a la ciudadanía. Tiene el objetivo principal de trabajar en conjunto, capacitar y llevar a la ciudadanía a la gran fiesta de la democracia del 6 de junio. Y esos capacitadores asistentes electorales van a estar con ustedes, contigo que estás allí detrás de esta pantalla. Van a estar contigo orientándote qué hacer y qué no hacer, porque sabemos que a lo mejor tu actividad laboral no te lo permite. También sabemos que hay gente que tiene ganas de participar y no salió seleccionado, pero también te voy a decir, fórmate ese día, y a lo mejor si falta alguno de los convocados, tú puedes entrar ahí. Otra de las figuras importantes es el supervisor electoral, que va a estar en todo momento motivando al capacitador y le va a ayudar a realizar su tarea de sensibilización ciudadana, porque a veces llega el capacitador y dice, no, solamente logré X número de la sección que me corresponde y es insuficiente. ¿Por qué? Porque todos me dan me dan con la puerta en la cara. Entonces apoya el supervisor, y ese supervisor coadyuva a esa sensibilidad, a lograr esa sensibilidad en la gente de lo que es la participación democrática. Ahora, tenemos otra figura también,
los observadores electorales, y que ahorita hablamos, es la parte que me falta experimentar. En su momento, cuando formé parte del IFE, yo me hacía cargo de esa área de capacitar a los observadores electorales. Conozco las reglas o la capacitación que en ese momento se daba, ahora me falta actualizarme en esa área, pero ¿qué brinda el observador? El observador va a reforzar la transparencia de la elección, ¿sí? ¿Por qué? Porque si todo está conforme lo manda la Constitución, y él es el que está observando que realmente se cumpla lo que establece el 41 constitucional, el 39 constitucional, en pocas palabras, que nos hablan de ese mandato. Sigan siendo democráticas y que este país podamos seguir transitando por esta vía que estábamos ya consolidando. Buenas noches, Santiago. Esta tarde. Pues qué gusto tener a Araceli con nosotras, de verdad que ha sido un honor escuchar su sapiencia, su conocimiento, su experiencia. Lo agradecemos muchísimo porque es nuestra compañera, es nuestra amiga, es nuestra colega. Estamos muy contentas de que esté hoy con nosotras y que nos ha dado toda esta información valiosísima para que todos participemos, amigos, porque estamos en este periodo democrático donde tenemos que ser la auténtica democracia de este país. Sabemos todo el poder dimana del pueblo, se instituyó para el pueblo y por el pueblo, artículo 39 constitucional, entonces es una facultad que tenemos, hay que participar. Por supuesto, Nancy ya lo dijo, se da una semana más para que vayamos a inscribirnos, hay que participar todos. Estas elecciones son importantísimas porque esperamos recuperar el Congreso Federal para tener un real contrapeso y que nuestro país pueda seguir avanzando y que no nos lo estanquen ni nos lo destruyan. Vamos hacia adelante, amigos, con toda la fuerza, con todas las ganas. Estamos construyendo un país grande, una nación grande. No podemos permitir que los caprichos de grupos oligárquicos que hoy están montados ahí nos destruyan. Vamos adelante a rescatar la república, a seguir adelante, a tener la clara división de poderes que requiere nuestra nación. Hagámoslo valer, amigos. Pues qué gusto, gracias Araceli, fue un gusto tenerte. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme y brindarme este espacio. Gracias a ti. Buenas tardes, amigos, que Dios los bendiga, Dios bendiga sus casas, sus trabajos, sus vidas, sus patrimonios, que Dios bendiga este país. Necesitamos la bendición de Dios para seguir estando protegidos bajo su voluntad. Buenas tardes, soy Arely Meja, hasta la próxima. Canal Foro CX, marca la diferencia.